Los profetas. Los profetas, ante todo, oyen la voz. Acuérdense del Deuteronomio y del Salmo invitatorio. Oír la voz. La voz que para muchos es inaudible por su susurro o por su grandeza. Escapa al registro de los seres humanos por ser la voz de Dios. Y ellos, al ser poseídos por la voz, hacen audible con su palabra humana a los oídos humanos, al pueblo que está en el templo, en la ciudad santa, hacen audible la voz de Dios. Es una palabra inspirada, ciertamente, pero no solo inspirada, sino inspirante. No es un puro discernimiento intelectual, sino que tiende a la transformación de las personas, del corazón, de los discípulos, de los profetas. Hijos de profetas del Antiguo Testamento, oyentes piadosos de los sermones proféticos, hasta Juan el Bautista, hasta el Rey de los profetas, nuestro Salvador, ¿no? Transformación de los corazones en discípulos de la voz de Dios. No solo en forma genérica, como ya les adelantaba, derechos del hombre o cosas por el estilo, no, voz profética concreta. Grandes principios, sí, del camino hacia Dios, que es la moral de los actos humanos que van a ver, pero aplicados a la concreción de la historia. Nuestra religión es profundamente histórica, no hay mitos atemporales, todo tiene un corazón histórico. En estas vidas de profetas que conocemos, como la de Jeremías, sobre todo, conocemos detalles máximamente históricos. Y dirigen su voz a un auditorio. Esto es parte de una técnica también de los biblistas, crítica del auditorio, dicen ellos, palabra un poco pedante. ¿A quién se dirigen para comprender mejor? Se dirigen, Isaías 1, muy famosa página fundante del profetismo, a gente pecadora, raza degenerada, hijos corruptos. Tremendas frases. Y pretende de ellos una total conversión, no una mejora gradual, una total conversión. Si alguien hubiera visto el panorama del reino del norte, de Israel, a donde fue enviado Amós, de Judá, donde vivía, casi quedaba Jerusalén sola cuando profetizaba Jeremías, no hubiera observado una corrupción tremenda, palpable, visible. El mal se esconde. No hubiera visto así en la calle gente pecadora, raza degenerada, hijos corruptos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quiere decir Amós y a quién se dirige? No había anarquía, había leyes, muchas leyes, todas las leyes del Pentateuco, las morales, los 10 mandamientos y la de la profunda moralidad, las ceremoniales en multitud de ceremonias, oblaciones, sacrificios, hasta el refinamiento de detalles, y judiciales. Todas las mañanas a las 6 de la mañana, en la puerta de la ciudad se sentaban los jueces a hacer justicia. Los padres a los hijos, cosa importantísima en Israel, un pueblo eminentemente tradicional, enseñaban la justicia, meditaban la ley de Dios, aprendían de memoria la Escritura. No era para hablar de Sodoma y Gomorra así tan evidente. ¿Qué pasa? ¿Qué son? ¿Por qué raza degenerada, hijos corruptos? ¿Por qué estas amenazas realmente sonoras, impresionantes? Ya hicimos referencia a Oseas 4, título muy importante contra la corrupción del sacerdocio. Oseas 4 dice: no hay sinceridad, no hay amor, no hay conocimiento de Dios. Bueno, conocimiento no es teórico solamente, sino familiaridad con, amistad con. Hay robo, hay adulterio, se derrama sangre sobre sangre. Eso es Oseas 4. Empieza con el versículo 1, pero es un capítulo riquísimo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Es que la injusticia se esconde.
se esconde a los ojos y a los oídos del hombre común. El mal se presenta como bien, porque si fuera muy patente, muy visiblemente malo, no juntaría adeptos, causa rechazo. El corazón humano está lastimado, pero no tanto, no sabemos por la buena filosofía y teología. Entonces se esconde, se presenta como bien, y al profeta le toca correr el velo, de velar, revelar este disfraz del mal. Los profetas sí que oyen una voz no audible, demasiado elevada o demasiado silenciosa para los mortales comunes. Vino a mí la palabra, vino a mí el verbo, Dvar Adonai, el Logos Tudeu. Vino, lo posee totalmente como persona y con la gracia carismática, esa del lumen propheticum, para esa ocasión, para decir palabra de Dios, como quiere Dios y solamente lo que Dios dice. Y no a voluntad y arbitrio del profeta, cuando Dios lo manda. El profeta desenmascara la injusticia escondida, porque al mal le gusta esconderse. Y la injusticia escondida es más perversa cuando se esconde bajo máscara de legalidad religiosa, los preceptos ceremoniales abundantísimos del Antiguo Testamento, y los preceptos judiciales, legalidad judicial también. Aparentemente había legalidad. Todas las mañanas se sentaban los ancianos a juzgar. Pero el crimen, por naturaleza suya, se hace a escondidas. Todos los pecados, todos los males. Proverbios 30, 20. No olvidé eso. Proverbios se dice mashal en hebreo, es como una pequeña parábola. La mujer adúltera. Esta mujer adúltera que nos persigue a todos nosotros también, no se trata de varones y mujeres lo mismo. Y el adulterio es la infidelidad con respecto de Dios y de los hombres, ¿no? La mujer adúltera, dice Proverbios 30:20, come, literal, ¿no? Come, se lava y dice, no hice ningún mal, no hice nada de iniquidad, nada de malo. La metáfora profética nos concierne a todos. La infidelidad a los pactos nos caracteriza. Cometemos el pecado comiendo el fruto prohibido, metáfora, ¿no? Y después uno procede a disimular, a lavarse y decir, no hice nada de malo. No hice el mal, traducido al moderno, una palabra tremenda moderna, es la total autojustificación. Es un pecado gravísimo, se hace ciego uno a su propio mal, se autojustifica. El asesino oculta el cadáver, hasta en una sociedad violenta y corrupta. Hay que esconder el cadáver. Al ídolo se le reza en secreto también, en criptas escondidas, como se ve en las ruinas de Roma incluso, ¿no? Están escondidos los ídolos. Y la sangre de las víctimas también se esconde, las traga la tierra, no se ve la sangre de Abel. Dios la ve y oye que clama. La sangre de Urías, elitita. Me detengo un poco en el ejemplo de Urías porque me estaba dedicando un poco a Salmos y como David es el gran protagonista y patrono de todos nosotros, el rey poeta, antepasado de Cristo, lo llamaban hijo de David, figura tan querida, también porque pecó mucho, Dios le hizo en misericordia infinita. Entonces vale la pena seguirlo, identificarse a David. Dice Tomás de Aquino, leemos mucho a San Pablo en la misa, en la liturgia, ¿no? A San Pablo y a los Salmos, porque eran dos grandes pecadores, San Pablo y David, convertidos, para alentarnos. Fíjense la historia de David. Le roba a la mujer, Betsabé, y para esconder, quiere esconder su crimen, esconder sabiendo que está embarazada, ¿no?
Entonces lo llama del frente a Urías y lo invita a los gozos de la mesa del rey, a las delicias del tálamo nupcial, lo quiere hacer ir a la casa, pero la conducta absolutamente íntegra de Urías le impide los planes del rey para disimularla, esconder el pecado. Entonces escribe la carta a Joab para que lo ponga en un lugar peligroso, se retire el ejército y muera. O sea, homicidio, de adulterio, injusticia, engaño, fraude, maquinaciones y ahora homicidio, ¿no? Homicidio disimulado a través de otros. Más aún, una vez muerto ya y con estos artificios, se indigna contra Joab, contra el general. Él había dado la orden, pero en público, para mostrar que no tiene vinculación con la cosa, indignado reacciona. Y por último, el matrimonio de David y Betsabé, parece una historia de amor maravillosa, habrá habido cánticos, baile, manjares, el rey casaba con una mujer de espectacular belleza, pero esto era el sello final en una serie de crímenes. ¿Se dan cuenta cómo la injusticia y el crimen se van haciendo realmente diabólicos, ¿no? Perversos, por el ocultamiento de la maldad? Y la ceguera frente a la maldad no lo ve David. Así que tiene que ir Natán profeta, por eso el profeta hace ver lo que el otro no ve. Va Natán y le dice, la parábola esa de las ovejas, que tenía un rico, y va justo a la ovejita del vecino que tiene una sola, ese eres tú, dice. Y ahí ve David, y con una palabra sola, Hatati ladonai, he pecado contra el Señor, dichas de todo corazón, con la absoluta conversión total de su ser, y con un amor más grande que el que tenía, le consiguen el no morirás de Dios, ¿no? Segundo embarazo, Salomón y Cristo en el fondo, el descendiente de Salomón. Entonces Dios quiere, incluso cuando castiga, quiere la transformación de los corazones y que vuelvan a Él. Esa es la máxima justicia, ¿no? La conversión de los pecadores, en este caso la de David. Pero les muestro cómo el ocultamiento, una historia que a veces la leemos en el breviario y no parece tan grave, bueno, en fin, un problema sexual. No, acá hubo un cúmulo, un refinamiento en la maldad atroz, prolongado, insistido, repetidamente, deliberada voluntad, como dice el catecismo, ¿no? Así es. Por eso está Natán que va. O si no, Elías con Nabot, también se acuerdan de Jezabel, cómo esconde testigos falsos. No vamos a multiplicar los ejemplos. Vayamos a nuestro Amós. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 2, versículo 6. ¿No? Por 3 crímenes de Israel y por 1/4 no retiraré mi mano, no perdonaré. Venden por dinero al inocente, al justo, al tzaddik. Tzedek es un atributo divino, que es la justicia de Dios. Tzaddik es un ser humano sobre el cual reposa la justicia divina. No es la mentalidad pelagiana que nosotros atribuimos a los fariseos. Por penitencias, ayunos, hago credenciales de justicia y me muestro inocente ante mis contemporáneos y ante Dios. No es eso. El Antiguo Testamento es distinto de los fariseos. Tzaddik es un hombre totalmente pasivo que recibe la tzedek divina, reposa sobre él y lo hace justo. Así se dice de San José, varón justo. Así se dice de Zacarías e Isabel, eran justos. En moderno sería creyentes y caritativos, las 3 virtudes teologales, gente del corazón vivo con su Dios, junto a su Dios. Esto es un tzaddik. A este tzaddik lo venden por dinero, lo oprimen. Pobres, desvalidos, vendidos. No se menosprecia el pecado social y la injusticia social. En absoluto. Son pecados menores. Pero aparte, aquí hay algo misterioso del tema del inocente, del tzaddik, del justo inocente, que es maltratado, esclavizado, vendido. ¿Qué dice Amós? ¿Que la esclavitud es mala? No, es una institución bastante atenuada en Israel, pero siguió siendo hasta hace un poco más de 100 años en naciones muy civilizadas y se consideraban cristianas. No es eso.
sino existía el pago de deudas, ¿no? El trabajo de uno al servicio en el sentido latino de servus, como un esclavo, hasta que pagara con su trabajo lo que debía. Sí. Ayudaba, el pobre necesitaba préstamos, el rico precisaba una cierta certeza con la cosa empeñada de que valía la pena ayudar a motivarlo, que no cuestiones sociales. Pero ¿qué pasaba acá? Acá en Israel había lo que llamaríamos en el lenguaje moderno un derecho positivista. Se cumplía la ley, pero en forma material, dicho en términos escolásticos. Convivía la aplicación teórica y exterior de la ley con el aprovechamiento, con la destrucción del prójimo, con el desprecio del prójimo. Eso le pasó a los profetas, eso le pasó también a Cristo Jesús. No hay una desproporción entre el mal que hacen y la intención verdadera de la ley. Está la ley sin espíritu y sin visión. No ven la persona sufriente. No se ve la persona sufriente. David no consideró a Urías, a pesar de su conducta integérrima. No lo movió en absoluto la consideración del prójimo. La parábola del rico y de Lázaro, no lo vio. Desconsideración, no ver la persona sufriente. Y otra cosa más dice ahí en el versículo 7, que lo eleva, no son injusticias puramente sociales, lo eleva a lo teológico. No solamente lo que acabamos de mencionar, este tzadik, este justo inocente, sino también dice, hacen tortuoso, desvían el camino de los míseros. Entonces estamos en Amós 2:7, ¿no? Vamos a leerlo. Amós 2:7. Camino en la Sagrada Escritura es también conducta, el camino moral. Por eso a veces literalmente en hebreo dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de camino. Entonces, conducta es una palabra un poco abstracta y fea para la liturgia, de su camino. Y camino también se usaba, porque no hay muchos abstractos, se utilizan palabras de la vida cotidiana en un sentido superior. También camino es el proceder jurídico, el derecho procesal, diríamos ahora. Entonces, torcer el derecho procesal es lo que dice acá, con torcer el camino de los desvalidos, de los que acuden al juicio. Falsificación del derecho procesal, de eso se trata ahí en Amós 2:7. A ver cómo lo tenemos aquí. Y viam humilium declinant, inclinan el camino de los humildes. No es que le fabriquen un camino separado para caminar por ese camino de otro sentido, ¿se dan cuenta? Está aquí muy patente, derech anawim yat'u, el camino de los humildes yat'u, lo tuercen, el camino del acceso al derecho procesal, a la justicia frente al tribunal, que debe ser imparcial. No debe favorecer al pobre tampoco, está clarito en el Pentateuco. Ni favorecer al pobre ni favorecer al rico. Tiene que ser absolutamente, hay quien tiene derecho y quien está equivocado. Y eso es lo que no se hace en Israel, bajo máscara de jueces que se reúnen todas las mañanas y sacerdotes que ofrecen perfectamente todos los sacrificios y padres que enseñan la Torá a los hijos. Son Sodoma y Gomorra muy escondidos a los ojos de los hombres, disfrazados de lo que se dice a veces en el siglo XX se la llamó la legalidad, en el sentido de la legalidad positivista, ¿no? La legalidad tipificada del derecho penal positivista. Entonces eso es así en el viam humilium declinant. Eso está ahí en el 7, sí. Odonta pinon execlinan, lo mismo en griego, sí, lo mismo. Pero es en hebreo donde la palabra camino hace referencia a una realidad visible, como aliento se traduce en nefesh, es alma, también camino es
el actuar moral y el actuar jurídico. Entonces de eso se trata. En vez de la absoluta imparcialidad, lo único que hay es aprovechamiento del ser humano, despojo, hay que quedarse con sus bienes y condenar al inocente. Algún personaje de la época diría, acá no hacemos nada ilegal, pero Amós contestaría que tampoco no hay nada justo. La justicia está ahí por encima de la legalidad positivista. Y Amós insiste con el cinismo que hay en esto de los bienes empeñados. También es verdad que le daban la capa para prometer que devolvían. Está bien, porque si no, no motiva a dar préstamo. Pero no puede ser al cabo de lastimar, de hacer sufrir ese sadismo contra el pobre que parece que estaba muy escondido ahí, escondido entre los palacios del poder. Por eso siempre habla contra los palacios de Damasco, los palacios de Tiro, los palacios, los edificios altos literalmente en hebreo, que equivale al palacio en el sentido italiano, no en el sentido argentino, que parece que es un castillito así de romántico, ¿no? Así es. Entonces está la fealdad moral, está el desorden interior, está la violencia interior detrás de la conducta aparentemente legal. La rapina, se diría en latín, también la acumulación de bienes. Sepulcros blanqueados, les dijo Cristo. Negligencia por los oprimidos en el corazón y en los juicios. Y por último, la falsificación entonces de la distinción entre el bien y el mal, ni más ni menos, eso nos remonta ya al pecado original. Se confunden el bien y el mal. Si bajo máscara de legalidad nuestro corazón está lejísimo de Dios y está lleno de impurezas, el bien y el mal pierden su distinción. Famosa, eso está muy importante en Isaías 5, ¿no? Los que llaman al bien mal y al mal bien, a lo amargo dulce y el dulce a lo amargo. Eso es tremendo en Isaías 5:20, por las dudas que quieran anotar. Pero está esto, la manipulación del sistema legislativo en base a decretos inicuos. Jurisprudencia, diríamos hoy. Eso también está en Isaías, en el 10. Y en el Jeremías que vamos a ver nosotros, capítulo 6, cuando habla de oídos y corazones incircuncisos. No despojados de la impureza, al contrario, llenos de impureza. Así es, hay una especie de adaptación de la moral y de la ley materiales, escritas así por Moisés y los sabios de Israel, una adaptación para la conveniencia de la gente, para ignorar, usar la ley para ignorar la ley, usar la materialidad de la ley para ignorar el espíritu de la ley, cosa de la cual Cristo Jesús abiertamente les imputa a los fariseos y a sus adversarios, ¿no? Hablando del mandamiento de los padres, ¿no? Vosotros decís corbán, no hacéis nada por vuestros padres. Esa falsificación del derecho, ¿no? Jeremías 7, lo vamos a ver, es uno de los capítulos más importantes de Jeremías, donde caverna de ladrones, ¿no? Al templo de Jerusalén, el corazón de la vida santa de la nación santa. Evidentemente iba a ser un mártir Jeremías, ¿no? Entonces está esta mentira misteriosa, mentira entre comillas, mentira profunda, que garantiza la impunidad para colmo. Se manipula, se maltrata al desvalido y el opresor se transforma en impune. Nadie lo puede, porque la máscara es tan perfecta. La desviación del sistema legislativo y judicial es tan refinadamente malo que llegan a ser impunes. A tratarse con enorme indulgencia a sí mismo, como los fariseos mismos. Oran en la casa de las viudas, dice Cristo, oraciones y ayunos, pero después. Y el desdoblamiento de la conciencia, es un poco esa distinción entre el bien y el mal, que hoy en nuestros días, en nuestra civilización, está tan gravemente en jaque, ¿no? La incapacidad de distinguir entre el bien y el mal equivale casi a la partición de las conciencias, ¿no? Una especie de psicosis viva en el campo espiritual, ¿no?
el divorcio entre el culto y el corazón. Eso en términos más de catecismo, más fácil para Oseas 4, tan importante sobre el sacerdocio que ya mencioné, dice, se nutren del pecado de mi pueblo. Es tremendo que se diga eso de los sacerdotes, se nutren del pecado, los hacen pecar y se nutren de eso. Amós 2:12, volvemos un poquito atrás en Amós, habla de eso. El crimen de Israel consiste en eso. He hecho surgir profetas de entre vuestros hijos y habéis ordenado a los profetas, no profeticéis. En Amós 5, otra importante también en el corazón de nuestro libro, 5:21, 20 y algo, Dios odia las fiestas sagradas. Detesto vuestras fiestas, dice Cristo. Dice Dios de Amós. Si nos dijera a nosotros, ¿no? Con el empeño que ponemos en la belleza litúrgica, que sería abundante en Israel también. Despliegue de belleza exterior enorme. Aborrezco, dice el Señor, odio, literalmente. Son ocasión para incentivar el pecado. El pecado de los pequeños, de los escandalizados, y el pecado impune en la clase dirigente. Entonces es así la cosa, muy seria la misión del profeta. Casi siempre compromete la vida del profeta. La mayoría murieron de muerte violenta, como vamos a ser testigos enseguida. No, claro, esta clase corrupta, ablandada, así, no paterna, quiere profetas de ilusiones, profetizadnos cosas agradables, Isaías 30, eso, cosas agradables. También hay algo en Amós, hay algo de eso, Amós 7, el falso profeta, por eso está Amasías como rival de Amós, y Jeremías también tiene varios, ¿no? Pashur es uno, y otro también, falsos profetas, ¿no? Que profetizan ilusiones, cosas agradables al oído mundano. Este es un santuario del reino, cosa totalmente secularizada, ahí no está Dios, ¿no? Está la voluntad del rey y de estos sacerdotes pagos de la potencia secular. Traducido también, acá mandamos nosotros, a profetizar al reino de donde sos originario. Así es, entonces es así, Amós 7, por ahí entre el 8 y el 17 les dije, está toda la polémica con este falso profeta Amasías, que lo expulsa, retírate vidente, no quiere el testimonio, el testigo de la verdad no es querido, no quieren oír la verdad. Ya se lo había dicho a Jeremías 1, te harán la guerra para matarte, buscarán tu muerte, te condenarán a muerte. Y peor, favorecerán a los falsos profetas para garantizar la aprobación del público. En base al ruido, a lo vistoso, al número, son 400 profetas de Baal contra Elías. Número, ruido, sus cánticos, vistosos, se clavan, se chorrea la sangre, invocando a un Dios que no está vivo, no responde. El Dios de Elías está vivo. Todos los capítulos de Elías y Eliseo son la vida y la muerte, el Dios vivo y el Dios muerto. Yahweh, el vivo y los Baales muertos. Sería lindísimo verlo eso en otro curso sobre profetas. Elías y Eliseo. El Dios de la vida y el Dios de la muerte, el Dios vivo y el Dios muerto. Y acá también, esto es la continuación lógica. Amós el primero y después Jeremías, ¿no? La vida y la muerte. Los dos caminos del Deuteronomio. Entonces es así. Dios va a hacer un juicio, lo vimos varias veces también. Y hay de los que esperan el día del juicio como gran alegría. Es un evento salvífico, pero en otro sentido, como fue la venida de nuestro Salvador. Ciertamente que fue un evento salvífico, pero no como lo esperaban los secularizados inmanentistas del judaísmo decadente, digamos, ¿no? Pues ni siquiera Antiguo Testamento, era corrupción del Antiguo Testamento eso. Entonces es así. El juicio es una espada doble, que es buena para los humildes porque caen los tiranos, y es buena también para los malvados que se arrepienten.
muy buena. Por el sufrimiento y por el castigo nace el principio de la conversión, como lo hemos visto en David, como lo vemos en el hijo pródigo. Por el hambre, por el castigo, menos que un animal, nace en él, pero tiene que cambiar, una transformación interior del corazón, por la cual se opera esta justicia perfecta de Dios. Premia a los desvalidos y convierte a los malvados que quieran arrepentirse. El sufrimiento les es raíz de una transformación. El Magnífica también trata el tema, María Santísima. Lo trata. Arrojó a los soberbios, a los ricos, los despidió con las manos vacías. Es lo mejor que pudo hacer por ellos, dejarlos con las manos vacías. La privación de los bienes materiales, muy frecuente en Amós, el tema de la prosperidad material, de las injusticias sociales, la privación, la vuelta al desierto, el despojo, la pobreza real, eso es el principio de salvación. Entonces eso, la parte final del Magníficat se puede leer así. A Dios no le deleita castigar, le está haciendo un bien a los que los derriba de los tronos, a los que los despide vacíos. Ojalá a todos nosotros nos vacíos para volver a Él, no cabe duda. Entonces eso es así, y los dones materiales son un tema muy frecuente en todo el Antiguo Testamento, malentendido, que no entraba la religión monoteísta de Israel muchas veces a cambio de dones materiales, leyendo mal las promesas sobre la tierra prometida y las abundancias de la leche, de la tierra que emana leche y miel. Eso está mucho en Oseas, el tema del retorno al primer marido, a ver si vuelve esta mujer infiel, apóstata, que vuelve a la fidelidad, como el hijo pródigo. Bueno, entonces los castigos de Dios no son forenses, no son punitivos así para destruir y basta. Es para que el corazón cambie y sea perdonado. Eso sí, está en Isaías 1. No lo estoy inventando yo para atenuarlo. Son castigos tremendos los del Antiguo Testamento. Aterradores, ya los vamos a leer en Jeremías. Pero está clarito en Isaías 1. Aunque vuestros pecados fueran como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Impresionante eso. La transformación, la justificación del impío, que le devuelve de algún modo a la inocencia original, una cosa increíble. Por eso rezamos de María Magdalena las frases de las vírgenes sobre vírgenes. No es la forense extrinsecista protestante que dice te imputo la justicia, ¿no? La transforma enormemente, ¿no? Arroja los pecados al fondo del mar, como dice Miqueas. Y bueno, Jeremías 31 es una gran expansión de eso, la promesa de la nueva alianza, que nos ocuparemos un poco la semana que viene. Importante es que él no quiere esta deformación devota que muchas veces tenemos nosotros, que es una especie de perdón automático, porque yo practico los ritos, estoy perdonado. Es medio pseudo cristiano esto. La buena tradición del Antiguo Testamento, incluso del paganismo, no admite esto. Estas credenciales automáticas de justicia. Hace falta el contacto del corazón y de Dios, el contacto en el sentido de tocar, y un camino interior hacia la vida que regenera, Juan 3, el nuevo nacimiento. Entonces, un poco la banalización del perdón, Dios perdona a todos, Dios perdona siempre. Dios perdona en orden a un cambio total interior que pone en contacto a la criatura con su Dios y la hace ingresar en un camino interior hacia la vida, a una regeneración. Así es el perdón de Dios. No para continuar en la misma mediocridad que esta es la que los profetas denuncian. Exteriormente. Bueno, así es la cosa. El Salmo de Oseas tiene mucho de este material, el Salmo famoso, Salmo 49 de nuestra numeración alejandrina, ¿no? También tiene eso de esta fustiga, ¿no? Este amor aparente que desaparece con el alba, y en el Salmo también, yo no quiero vuestros sacrificios, holocaustos, yo tengo miles de bestias en los campos. Como traduce un genial autor anglicano, si pensáis que quiero música, los ángeles del cielo, piensa que recurría a vosotros, los anglicanos, para que me canten bien, ¿no? Se pone luz brillante.
traduciendo el Salmo al lenguaje de la Inglaterra de hoy. Entonces el corazón de piedra, que reconoce que es de piedra y que no quiere ser, y entonces recibe la ley en su corazón, se hace de carne, la circuncisión del corazón, que vamos a ver en Jeremías, es una cosa maravillosa. Es el milagro de la conversión, de la justificación según San Pablo, que se operó en San Pablo. No hizo teología especulativa, divorcio. En él pasó. El impío se fue justificado, fue transformado completamente, sin perder los rasgos temperamentales, ¿no? De fariseo y perseguidor de la iglesia al apóstol más sacrificado y rico en penitencias y en desvelos por las iglesias, realmente es una transformación maravillosa. El instrumento de justicia se transformó, vaso elegido, instrumento de la justicia divina. Eso es lo que quiere hacer con los malvados él. Eso es lo que quiere hacer con David, con San Pablo y con nosotros. Instrumentos de justicia. Un poco la oración de San Francisco, esa que uno la lee al principio y dice que cosa sentimentaloide, después lee 2 veces y dice, Dios mío, esa hazme de mí un canal de tu, no sé, muriendo que se resucita la vida eterna. Entonces es así. ¿Cuándo va a suceder esta transformación? Ciertamente con Cristo, con la venida de Cristo, pero no tampoco en forma automática. Ni para los judíos contemporáneos que lo rodearon o que lo sobrevivieron a Cristo y persiguieron a los apóstoles y organizaron en el mundo entero una resistencia al cristianismo naciente, o nosotros mismos, a veces por el bautismo nos consideramos como que ya está, Dios perdona siempre. Y no hay apertura del corazón, de que se transforma de piedra en carne para que entre el espíritu, del espíritu de la ley se trata. Eso está mucho en Ezequiel, el tema del espíritu de Dios. Misterio para el que lo recibe. Eso es recibir una tradición, recibir el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Llena de mansedumbre, como el cántico del siervo. El malvado, entonces, San Pablo, por ejemplo, llega a ser profeta, apóstol y profeta. Profeta del verbo y del espíritu, sembrador, así como él, ¿no? Entonces pienso que esta reflexión un poco espiritual puede ayudar a la comprensión de los autores que vamos a estudiar. Que la clave y lo difícil de develar está ahí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos.